Entonces, desde esta fila, alguien que esté pasando por una situación en la cual requiera que oremos, muy bien, gracias a Dios, muy bien, se va a su mano. Y de este lado también habrá alguien que tenga esa situación también, muy bien, gracias a Dios. Bueno, entonces de este lado, de esta fila, hermana Silvia, podría dirigirnos en oración, por favor. Y de este lado, hermana Lourdes puede dirigirnos en oración también. Entonces, hermana Silvia primero y después hermana Lourdes orando por los hermanos que levantaron la mano y que Dios conoce la necesidad que hay en su corazón. Oremos. Amadísimo Señor y Padre Santo, una vez más, Padre, delante de ti nos presentamos, Señor, como hijos tuyos, con una necesidad grandemente, Dios Padre, delante de ti. Tú dices, Señor, que al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, Señor. Tú dices, Padre eterno, Señor bendito, que nos acerquemos confiadamente, Señor, a ese trono de la gracia, donde podemos encontrar ese auxilio, esa, Padre Santo, respuesta a lo todo necesitado. Tú, Padre, has visto, Señor, los que han levantado, Señor, mis hermanos aquí, en esta fila, Señor, los que levantaron, Señor, esa necesidad. Queremos, Padre, ponerla, Señor, en tus benditas manos, para que tú obres de una manera especial, Señor, en cada uno, Señor. La respuesta, Padre, tú, Señor, se las darás a cada uno, Señor, ya sea económicamente, Señor, espiritualmente, físicamente. Tú sabes, Señor, Padre, a los problemas, Señor, echamos sobre ti toda carga, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. En esta mañana, Dios, reconocemos, Señor, que sin ti nada somos y nada podríamos hacer. Amado Padre, echamos sobre ti, Señor, toda ansiedad, echamos sobre ti toda carga, Padre, de cada uno de mis hermanos, Señor, dales, Padre eterno, Señor, esta confianza y seguridad, que en tus manos ellos están seguros, en tus manos estamos seguros, amado Padre, porque esa respuesta, Señor Padre, es necesaria, Señor Santo Dios, que venga de ti para darte la gloria, la honra y la alabanza, la oración, porque tú tienes el poder, Padre, porque tú eres nuestro sanador, el médico de médicos, tú eres, Padre Santo, Jehová Jireh, que provee, Señor, de todo lo necesario, Dios Todopoderoso. Amado Padre, danos las fuerzas, el ánimo para continuar adelante, Señor, aún a pesar de los problemas, de la situación. Señor Santo Dios, Padre, sabemos, Señor, que tú nos cubres con tu sangre divina, Señor, y pones ese escudo intraspasable alrededor de cada uno de mis hermanos. Padre, echamos sobre ti, Señor, estas cargas, Señor, y toda situación para que tú la respondas conforme a tu voluntad. Exaltamos y adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, tú dices, Padre Santo, que demos gracias por todo, por lo bueno o malo de las cosas, Señor, porque sabemos que todo nos ayuda bien. Todo va bien, Señor, porque siempre es con un propósito, Señor Santo Dios, de reconocer que tú eres grande, 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 indescriptible, Padre poderoso. Señor Santo, haz tu voluntad, Dios Padre, manifiéstate, Señor, y muéstranos, Señor Santo. Danos ese valor y fe para continuar adelante, Señor, en esta vida, en estas situaciones tan difíciles, Padre poderoso, Señor, pero la confianza viene de ti, porque tú pones esa, Padre, esa fe. Gracias por tu fe, Señor, gracias por la confianza que tú nos otorgas por tu gracia divina. Señor, exaltamos tu nombre divino, Padre celestial, echamos sobre ti, mi Dios amado, Padre, todo aquello, Señor, Padre, que impide que a veces nuestra comunión, Señor Santo Dios, sea buena y sea agradable delante de ti, mi Dios, Padre. Yo te pido que tú nos perdones nuestras faltas y pecados, que perdones, Padre, todo aquello, Señor, que no te agrada, y que nos permitas, Padre eterno, Señor, amar la rectitud. Permítenos ser, Padre Santo, cristianos, que amemos la rectitud, mi Dios, porque tú eres santo, santo, santo. Dios, Padre, Señor, si no podemos quitar aquello, Padre, que te desagrada, yo te pido, por favor, que tú lo arranques de raíz de nuestra vida y permitas, Padre Santo, que estemos, Señor, a tus pies, adorándote y exaltándote como lo que tú mereces, mi Dios, nuestro Creador, Redentor, Restaurador. Señor, recibe, mi Dios amado, nuestra gratitud por lo bueno o malo de las cosas, porque sabemos que todo nos va a ayudar a bien. Señor Santo, danos tus fuerzas que vienen de lo alto, Padre. Danos, Señor, esa confianza y seguridad, mi Dios, si tú lo dices, Padre, que tú, Señor Padre, llevas nuestras cargas, que tú, Padre Santo, llevas todo aquello. A veces no sabemos cómo, Padre, echar sobre ti esa carga, Padre, y eterno, y vivir con esa confianza. Pero sabemos, Padre, que tú eres bueno y maravilloso. Recibe, mi Dios amado, nuestra gratitud, la exaltación y adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre, bendice, y yo bendigo a cada uno de mis hermanos que han levantado la mano. Los bendigo, Padre, bendigo su familia, Padre, su economía y su vida espiritual, Señor, física, Padre poderoso, Señor, porque tú otorgarás, Señor, los medios para que podamos ir con médicos, Padre Santo, físicamente si es necesario. Y podemos, Padre, confiar en ti, que tú has de prosperar nuestra economía de una manera sobrenatural. Señor, que no tengamos miedo,
momento, Padre poderoso, Señor, de dar lo que a ti te pertenece, que es el diezmo, las ofrendas, Padre, con toda la confianza, Señor, porque poniéndote a ti en primer lugar, todo, Padre, es un camino de selección y un camino excelente. Solo tú, Padre eterno, nos otorgas la gran bendición de vivir como hijos tuyos, en gran prosperidad, en gran abundancia, Señor Santo Dios, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor Santo, y tú no nos das conforme a nuestros hechos, sino conforme a tu misericordia. Recibe estas cargas, Padre, recibe todo este problema, Señor, de cada uno de mis hermanos que han levantado la mano, y los que no, Padre, recibe también, Señor Santo, nuestras preocupaciones y nuestras cargas. Te exaltamos, adoramos en esta mañana, Padre, y te damos la honra y la gloria. Muchas gracias, Señor, y yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está aquí presente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, estamos delante de tu presencia por humildad, dándote gracias por la oportunidad tan maravillosa que nos das de estar en tu casa. Recibe, Señor, estas peticiones que lleguen hasta ti con olor fragante, que tú te inclines a escuchar, Señor, cada una de las necesidades de mis hermanos en la fe. Ponemos delante de ti, Señor, todas estas necesidades, angustias, Señor, que tenemos en cada uno de nuestros hogares. Clamamos a ti como un Dios vivo y verdadero que eres, porque tú dices, Señor, que clamemos a ti en cada una de nuestras necesidades, porque tú eres un Dios grande y poderoso para poder ayudarnos en cada una de nuestras necesidades. Te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa de poder estar en tu casa, alabando y glorificando tu precioso nombre. Bendito seas, Padre Santísimo, hoy y siempre. Gracias por todo, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, gracias. Les invito, hermanos, a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Hemos estado meditando últimamente en esta maravillosa carta, inspirada por Dios y para bendición y crecimiento de nuestras vidas. Y les invito, hermanos, a ponernos un momentito en pie. Vamos a leer del capítulo 1 solamente los versículos del 6 al 9, nada más. Nada más vamos a leer esta porción del versículo 6 al versículo 9. Como son pocos versículos, nada más son 4 versículos, vamos a leerlos todos a una sola voz. Dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En esta posición, hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. Padre Santísimo, Jehová Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, le pido, Señor, que nos envíe sus bendiciones en este momento que estamos aquí reunidos para venerarlo y glorificarlo. Padre Santo, le pido que cuide de todas las criaturas y que en este momento que todos los hermanos que están reunidos en esta congregación y en las obras, todo
Señor, ayúdenos a conseguir lo que necesitamos en lo que viene de la semana. Padre Santo, sabemos que no somos merecedores de nada, pero usted es misericordioso y por medio de nuestro Señor Jesucristo todo nos arrima, Señor. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo también le doy las gracias por todas sus bondades inmerecidas. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. En los primeros 2 versículos del capítulo 1 vimos acerca de la acción de la Trinidad en la vida del creyente. Vimos en la manera como el Señor, en su plan grandioso, en su propósito hacia nuestras vidas, nos eligió. Primeramente nos eligió bajo un previo conocimiento de Él. En el versículo 2 dice elegido según la presciencia, es decir, el previo conocimiento de Dios. Dios nos conocía antes de nacer, antes de que viniésemos a este mundo, antes de la creación. Dios ya sabía de nosotros y Dios Padre dice en el versículo 2 que fue el que nos eligió. Después el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, en esa elección, en esa predeterminada manifestación de la gracia de Dios al escogernos y nos santificó, que quiere decir que nos apartó para ser parte de su pueblo y además nos dio la capacidad de vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. Y la tercera situación es que, o la tercera acción de la Trinidad tiene que ver con el Hijo, porque Él nos llamó para vivir en obediencia y seguirle a Él, porque en Él tenemos todo lo necesario para nuestra vida espiritual y también fuimos rociados por su sangre para que de esta manera fuéramos limpiados de todo pecado. En primer lugar, perdonándonos todo pecado, como también para que en la vida diaria tuviésemos limpieza en nuestra vida espiritual. Entonces eso fue lo que vimos hace 15 días. Vimos la acción la acción de la Trinidad en la vida del creyente. En segundo lugar, la semana pasada vimos también acerca de la esperanza viva. Fuimos escogidos para una esperanza viva y esa esperanza viva tiene que ver con las grandiosas promesas que Dios nos da, el saber que Él está con nosotros, que Él siempre está ayudándonos en nuestras vidas y que la confirmación de esa esperanza viva tiene que ver con la resurrección del Señor Jesús. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra esperanza no tendría sentido. Pero fuimos bendecidos con la resurrección del Señor Jesús y por eso nuestra esperanza es real, auténtica, genuina y que día tras día se está manifestando. Pero también tenemos una herencia grandiosa, una herencia en los cielos, una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice en el versículo 4. Así es que, por eso es que debemos de alegrarnos. Dice en el versículo 6, por favor veamos ahí en el pasaje que leímos, en lo cual os alegráis. ¿De qué nos estamos alegrando? ¿O de qué deberían de alegrarse los hermanos que están recibiendo esta carta inspirada y que fue escrita por el apóstol Pedro? ¿De qué deberían de gozarse? ¿De qué deberían estar alegres? Pues otra vez, de haber sido elegidos, de haber estado dentro del plan grandioso de la salvación de Dios, de tener una esperanza viva, de tener una herencia incorruptible en los cielos, de ser guardados en su fe por el poder de Dios. Todo eso les debería de animar a seguir en el camino de Dios, de estar firmes en la fe. Ahora, en los versículos del 6 al 9 se nos presenta una situación. Y no solamente para nosotros, sino fue originalmente para los hermanos que estaban en la dispersión, que estaban en otros lugares viviendo como forasteros por causa de la fe. En el versículo 1 nos menciona en dónde se encontraban, pero el apóstol Pedro les anima a mantenerse firmes. En el año 110 de nuestra era, un gobernador llamado Plinio, que era de Bitinia, por favor vean ustedes en el versículo 1,
Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, hacia ahí, Bitinia. Bueno, pues este hombre, este romano, este gobernador romano llamado Plinio, envió una carta en ese año, en el año 110 de nuestra era, le envió una carta al emperador que en ese momento era Trajano, el emperador Trajano. Y en esa carta escribió algo relacionado con los cristianos. Textualmente dice esta carta en relación a los cristianos. Dice así: con aquellos que han sido traídos ante mí como cristianos, he procedido de la siguiente manera. Les preguntaba si eran cristianos. Y si confesaban, es decir, si decían que sí, les volví a preguntar una segunda y una tercera vez, amenazándoles con castigo. Si ellos insistían, ordenaban que se les aplicara el castigo. Esa era la situación en que se vivía en ese tiempo. Fíjense bien, esto es en el año 110, pero los cristianos a los cuales están recibiendo esta carta ya de hace años atrás estaban recibiendo el maltrato, la persecución, la violencia contra sus vidas solamente por creer en algo diferente al mundo, en creer en Cristo. Y el apóstol Pedro les escribe esta carta, y no olvidemos que es una carta inspirada por Dios con la finalidad de animarles a mantenerse firmes, a mantenerse en esa relación correcta con el Señor, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las situaciones difíciles. Y lo que ellos, estos hermanos, vivieron, ahora también se nos presenta a nosotros. Quizá no en la misma situación, pero va a ocurrir algo, porque los cristianos siempre somos sometidos a una situación crítica por causa de seguir el camino de la verdad, de seguir a Cristo. Hay un libro que hace años se nos dieron a los pastores de nuestras iglesias, y en ese libro cristiano, dice de la siguiente manera: si usted es cristiano y está en la obra del Señor, está en problemas. Y es verdad, estamos en problemas. Como cristianos estamos en un serio problema. ¿Por qué razón? Fijémonos lo que nos dice la Escritura, por favor. Vayamos hasta Romanos, vamos a empezar a ver varios versículos. Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Romanos 8, del 17 al 18. El versículo 17 dice de la siguiente manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si ahí terminara el versículo, ¡ay, qué felicidad, qué gozo, qué bendición! Soy un heredero, como lo vimos la semana pasada, herederos de vida eterna, herederos de una herencia incorruptible, herederos de un lugar especial en la eternidad con nuestro Dios. Si así terminara, pero fijémonos ahora la continuación del versículo. Escribe el apóstol Pablo: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos privilegios grandiosos de parte de nuestro Dios, pero eso no nos exime, no nos exenta de tener situaciones difíciles, adversas y problemas que afecten nuestra vida espiritual. La obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, terminó con la penalidad del pecado. ¿Qué significa esto?
que terminó con el juicio sobre nosotros por causa del pecado. La Biblia dice claramente en Romanos 6:23, en este texto tan conocido, porque la paga del pecado es muerte, y se refiere a muerte, muerte eterna. No solamente la muerte física, no solamente la muerte espiritual, sino la muerte eterna por causa del pecado. Merecíamos muerte eterna. Pero Cristo en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestro rescate, por nuestra salvación, por nuestra redención, de tal manera que el problema del pecado está solucionado. No voy a ir al trono de Dios para ser enjuiciado, porque Cristo murió por mí. Y lo mismo ocurre con usted. Si usted ya aceptó al Señor Jesucristo, la sangre de Él fue el pago suficiente por su rescate, por su vida. De tal manera que si llegamos a morir, vamos al cielo. No vamos al cielo por ser buenos, no vamos al cielo por haber hecho grandes cosas. Vamos al cielo porque Cristo pagó nuestra salvación. Pero Cristo no quita las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado en el mundo nos hacen sufrir. Y las consecuencias del pecado nos persiguen. Y por causa del pecado en el mundo somos sometidos a presiones angustiosas. Y es lo que a veces no queremos. Dice, por favor, vamos todavía a otro texto. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Quisiera pedir a algunos hermanos que manejen rápido sus Biblias, que la tengan abierta para ir leyendo la palabra del Señor. Y Betsy, por favor, si quisieras darle el micrófono a Melanie, que nos lea Filipenses 1:29. Por favor, Melanie, 1:29. Porque a vosotros sois escogidos a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Muy bien, gracias. Veamos cómo escribe el apóstol Pablo estas palabras. Se nos ha dado la bendición de conocer de Cristo, de creer en Él, de seguirle, de ser partícipe de esa nueva vida que Él nos da. Pero también dice este texto, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así es que va a haber padecimiento. Y a veces no queremos eso. Deseamos seguridad en nuestra vida. Deseamos seguridad en nuestra casa, seguridad económica, seguridad en el trabajo, seguridad en las calles. Ustedes pueden ver en las noticias cómo la gente está clamando ante el gobierno diciendo que debe haber seguridad, porque si uno sale a la calle lo asaltan, lo secuestran, lo maltratan, lo desaparecen. Y quisiéramos esa seguridad, pero como cristianos estamos sometidos a una situación mucho más grave todavía. Ahorita lo vamos a ver, pero más grave. Pero eso va a ocurrir. Y Dios nos lo dijo. El Señor nos lo dio a través de su palabra. Ahora vamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Hermano González, ¿podría leernos por favor? 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Muy bien. ¿Queremos vivir bien con Dios? Sí, ¿verdad? Pero miren las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a padecer persecución. Va a haber esto. Ahora Jesús ya lo advirtió, Jesús lo dijo claramente, se lo dijo a sus discípulos. Él fue muy honesto para poder hablar con sus discípulos. Les invito a que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 15, por favor. Evangelio de Juan capítulo 15. Y veamos por favor versículos 18 y 19. Vamos a leerlos todos juntos. Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice de la siguiente manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué hace el mundo sobre la vida del creyente?
pues lo aborrece, lo rechaza, no quiere saber de él, lo hace a un lado. Cuando usted está en su trabajo, en su oficina, en su escuela, y usted está mostrando su testimonio cristiano, la gente lo observa, la gente lo ve, sus compañeros, la gente que está a su alrededor se da cuenta que su estilo de vida es totalmente diferente. Y lo empieza a rechazar. Lo empieza a hacer a un lado, porque usted no es parte de ese círculo, porque usted no lleva el tren de vida que ellos llevan, ¿sí? Ahí en el trabajo, ahí en la escuela, incluso en la familia, los familiares dicen, vente a tomar una cerveza, vente a tomar con nosotros, vente a bailar, a disfrutar de la vida. Y usted dice, no, yo soy cristiano. Y entonces se meten a fiestas. Dicen, ay, este religioso, ay, este. Y empiezan a decir un montón de cosas. Porque el mundo no puede soportar eso. El mundo va en contra de nuestra forma de vida. Y Jesús lo dijo claramente. Ahora veamos por favor el Evangelio de Mateo capítulo 10. Vayamos hasta el Evangelio de Mateo capítulo 10. Evangelio de Mateo capítulo 10. Y vamos a leer por favor los versículos del 19 hasta el 22. También todos juntos por favor. Mateo capítulo 10, versículos del 19 al 22. Dice de la siguiente manera, todos juntos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Veamos por favor en el versículo 22, ¿por qué seremos aborrecidos? ¿Por qué seremos rechazados? ¿Por qué no se nos harán a un lado? ¿Por qué no formaremos parte de un círculo de ciertas personas donde quisiéramos entrar? En el versículo 22 lo dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa mía. Yo voy a mostrar la gran diferencia. Jesús vino a meter espada entre personas, entre familias, vino a poner la división. Luego la misma familia dice, ya no lo invites porque este no baila, ya no lo invites porque este no toma, ya no lo invites porque este no dice chistes de diferentes colores, no lo invites porque no es parte nuestra. Aún entre la misma familia, vamos a tener nuestra fiesta, vamos a tener nuestro convivio, vamos a tener nuestra reunión, pero no lo invites, porque este nos echa a perder la fiesta. Así es. Miren, qué tremendo. Dice en el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. En el versículo anterior, ¿dónde comienza el problema? Dice en el versículo 21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Miren qué cosa tremenda es esto. En la misma familia están pasando ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la fe marca una gran diferencia. Si no hemos tenido persecuciones, si no hemos tenido rechazos, si no hemos tenido palabras altisonantes por nuestra fe, eso quiere decir que algo está pasando en nuestra vida. Pero el mundo va a estar así. El mundo va a estar rechazándonos. El mundo no va a querer aceptar un tipo de vida totalmente contrario a la forma de vida del mundo. No lo va a aceptar, lo rechaza, lo aborrece. Porque se convierte en un dedo acusador. La vida de un cristiano es un dedo acusador en donde quiera que esté. Puede estar en el hogar, puede ser en la calle, puede ser en el trabajo, en el mercado. Se convierte en un dedo acusador. Y claro que reacciona. La segunda cosa es que dice aquí el Señor Jesús que el mundo nos va a rechazar, pero también hay alguien. Hay alguien que está en contra de nosotros. Hay alguien que nos va a seguir o nos está siguiendo paso a paso para querer afectar nuestras vidas. Y ya lo sabemos quién es. Es el enemigo, el diablo, que va a querer destruirnos a toda costa. El diablo va a buscarnos en el trabajo.
sometida a prueba. Volvamos otra vez a 1 de Pedro, capítulo 2, y veamos lo que dice el apóstol Pedro en este texto, en este pasaje que leímos. A partir del versículo 6 en adelante, dice: en lo cual vosotros os alegráis. Pero ahora veamos aquí lo que dice. Hay un cambio en la manera de comunicar las palabras de ánimo de Pedro hacia los hermanos. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tendréis que ser afligidos. Miren esas palabras, la palabra afligidos. ¿Sí? Se siente feo ser rechazado. Se siente feo que la familia, nuestra misma sangre, no nos tome en cuenta en un momento dado por causa de nuestra fe, pero así va a ocurrir. ¿Sí? Hay en este pasaje que leímos del 6 al 9, vamos a encontrar 5 cosas relacionadas con las pruebas y lo que va a ser sometida a nuestra fe. 5 cosas. En primer lugar, fijémonos en el versículo 6. Vamos a ser afligidos por un poco de tiempo. ¿Qué tampoco es poco? ¿Qué tampoco es poco? No sabemos. Pueden ser meses, pueden ser días, pueden ser años, puede ser toda la vida. Pero en relación con la eternidad es poco tiempo. No importa que vivamos 90 años en este mundo, de todas maneras, en comparación con la eternidad, es poco tiempo. Pero lo cierto es que vamos a ser sometidos a esa presión. Va a ser un poco tiempo. ¿Cuánto tiempo fue el sufrimiento de Job? Bueno, el libro de Job no dice, pero son momentos difíciles, muy difíciles. En el ministerio del Señor Jesús, Él sufrió 3 años y medio, pero de seguro había que contar los años anteriores también, que fue sometido a prueba. Aún desde niño fue perseguido. El apóstol Pablo también lo vemos en su ministerio. Desde que él se convierte, empiezan los problemas. Lo empiezan a seguir, lo empiezan a perseguir porque va en contra de lo que él había hecho, de negar la fe judía para aceptar la fe en Cristo. Entonces él es perseguido. Y ocurre así en nuestras vidas. Vamos a ser afligidos por un cierto tiempo. Tal vez en esta semana usted ahí en su trabajo, en su negocio, en su oficina, en su escuela, donde esté, en su familia, tal vez le van a decir algo. Le van a decir tal vez palabras no correctas, tal vez palabras hirientes a causa de su fe. Pero así es la vida cristiana. En segundo lugar, podemos ver en ese mismo versículo 6, por favor, que además de ser por un poco de tiempo, van a ser diferentes pruebas. La palabra prueba, por favor, aquí ve usted, pareciera como que es la misma palabra que aparece en el versículo 7, porque en el versículo 7 dice, para ser sometida a prueba vuestra fe. Bueno, en el versículo 6, la palabra pruebas, ahí por favor puede ponerlo ahí en su Biblia o en el apunte que usted esté tomando, son tentaciones, para ser afligidos de diversas tentaciones. La palabra que se utiliza aquí es tentaciones, como en el caso del Señor Jesús. ¿Cuántas tentaciones tuvo el Señor Jesús en Mateo capítulo 4? Tuvo 3 tentaciones. Fíjense bien, 3 tentaciones. ¿Quién le puso esas tentaciones? El diablo. El diablo buscó la manera en cómo podía afectar la vida del Señor Jesús. Es lo mismo que va a ocurrir aquí. A ver, quiero hacer una pregunta directa y bueno, claro. ¿A cuánto nos gusta el dinero? Levantemos la mano. Yo levanto la mano. A todos nos gusta el dinero. A todos. Bueno, por lo menos el 99.99, ¿verdad? Nos gusta el dinero. ¿Dónde nos va a entender el diablo? Por lo que nos gusta, por el dinero. Si nos gusta chismosear, si nos gusta el chisme,
entonces empezaron a aclarar algunas cosas entre ellos. Un pastor dijo: hermanos, por favor, oren por mí, porque yo tengo problemas con el dinero. Toda la vida he tenido ese problema, por favor, ayúdenme a vivir una vida honesta, limpia y de buen testimonio. Otro pastor dijo: hermanos, por favor, ustedes ayúdenme también a orar, porque tengo malos pensamientos, mi mente siempre está con malos pensamientos, ayúdenme. Y así cada pastor dentro de ese círculo empezó a mostrar sus debilidades y a pedir ayuda. Por fin ya quedó el último pastor. Y dijo: hermanos, ayúdenme porque no puedo controlar mi lengua, soy bien chismoso. Pues, pobres nosotros, ¿verdad? Porque iban a salir a la luz, ¿verdad? Y así es el problema. Y el diablo nos va a tocar por la parte débil. El diablo sabe nuestro talón de Aquiles. Y dice el apóstol Pedro que vamos a ser afligidos de diversas tentaciones. El diablo sabe dónde tocarnos. Él sabe nuestra debilidad. Tal vez alguien sea fuerte en un área, pero débil no. Pero el diablo no va a atacar las áreas fuertes. Va a atacar siempre las áreas débiles. La tercera cosa que podemos ver en este pasaje es que la prueba puede llegar a ser muy fuerte. El versículo 7 dice de la siguiente manera: para que sometida a vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, y note esa palabra, con fuego. ¿Cómo se purifica el oro? Pues con fuego, a altas temperaturas. Para que el oro quede purificado, para que el oro quede sin la escoria, así se le llama en metalurgia, a todas esas impurezas, para que el oro quede brillante y de 24 quilates, tiene que ser sometido a un fuego tremendo, a muchos grados de temperatura. De la misma manera, nuestra fe, a veces las pruebas son tan duras, son tan difíciles de soportar, pero va a ser sometida a prueba esa fe, para que salga brillante, para que salga pura, limpia, para que sea de impacto ante la gente. Y no es fácil. ¿Usted cree que le fue fácil al apóstol Pablo predicar el evangelio? Veamos por favor en Hechos capítulo 16 para que veamos una cosa que ocurrió en su experiencia personal. Vayamos al capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos al capítulo 16, versículos del 16 en adelante. En Hechos 16, del 16 en adelante. Dice la siguiente, ustedes siguen en silencio la lectura. Aconteció que mientras íbamos a la oración, fíjense bien, ¿a dónde iba Pablo? ¿A dónde iba? Iba a las maquinitas, ¿verdad? No. ¿Iba a un partido de fútbol? No. ¿Iba a una reunión de amigos? ¿Iba a tomar café en el IPS? No. Fíjense bien, iba a una reunión. ¿Cuándo iba a la reunión? El día viernes. No. Digo viernes nada más, pero no es cierto. Iba a una reunión de oración. Y dice: y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Miren qué ocurrió. Esa pobre muchacha estaba sufriendo por causa de este problema. Es un problema espiritual muy fuerte. Y Dios utilizó al apóstol Pablo para la liberación de esta muchacha. ¿Qué debió haber hecho la gente? Pues no la conocían a esa muchacha. No conocían ahí en la ciudad de Filipos, ahí en el parque,
agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esa es prueba de fuego. Porque Pablo y Silas estaban trabajando para el Señor, predicando la palabra, liberando a esa muchacha. Y miren los resultados. Los golpean, los maltratan, los meten a la cárcel. ¿Qué haríamos nosotros? Pues algunos de nosotros tal vez dirían, no, pues yo ya no voy a la iglesia. Puros problemas. Hay quienes dicen, no, yo estaba mejor antes de ser cristiano, estaba mejor ahí en mi casa. Esa es una prueba de fe. Era para que la misma gente estuviera feliz de que esa muchacha con ese problema ya estaba bien. Aquí llegó una señora hace muchos años. Y su esposo venía aquí a la iglesia. Y esa señora nos dijo, yo prefiero ver a mi esposo en la cantina que en la iglesia. Y ¿cómo puede ser eso? Pero así dijo, así claramente, yo prefiero ver a mi esposo en la cantina que en esta su iglesia. Y ese es un pensamiento diabólico. Gracias. Y la prueba de fuego llega tarde o temprano. A veces es una prueba que no se soporta, es difícil. Pero cuando nos acercamos al Señor, clamamos a Él, le pedimos su ayuda, Él nos saca victoriosos. Él no quiere exentarnos de las pruebas, pero Él sí quiere estar con nosotros en las pruebas. Y Dios lo va a hacer. Tiene que tener. Entonces la prueba va a llegar. A veces es algo que no esperamos, pero nos llega. Entonces es una prueba de fuego. Ahora veamos, por favor, regresemos hasta 1 de Pedro capítulo 6. Capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Y vayamos ahora al versículo 7 otra vez. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará. Esa fe que pasa por fuego, miren, si nos mantenemos firmes, y es lo que Pedro está diciendo a los hermanos al que les está escribiendo, si nos mantenemos firmes, entonces el resultado va a ser que esa fe va a traer alabanza, gloria y honra cuando Cristo se manifieste. Miren qué bendición, de haber salido victoriosos, de haber salido triunfantes en medio de esa prueba tan tremenda, ¿sí? Por favor, vayamos a unas palabras semejantes a lo que nos dice Santiago, la carta de Santiago, por favor. Santiago capítulo 1 y versículo 12, lo leemos todos juntos. Santiago 1, 12. Dice, Santiago 1:12 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, entonces, si resistimos y nos mantenemos firmes y confiamos en nuestro Señor y le seguimos, entonces ahí viene el premio. Pedro dice que esto va a traer alabanza, gloria y honra para el Señor. Y Santiago nos dice que aquellos que resistan la prueba van a recibir una corona. ¿Nos gusta recibir premios? Sí, yo creo que sí. Pues aquí está el premio de la resistencia, de mantenerse firmes. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Cuando los alemanes estaban bombardeando Londres en la Segunda Guerra Mundial y querían destruir por completo la ciudad, la historia menciona que el primer ministro
de Inglaterra, que era Winston Churchill en ese momento. Él fue a una estación de radio y dio un mensaje de aliento a todos los londinenses. Les animó a permanecer firmes, a cuidarse, pero las últimas palabras que dijo Winston Churchill fueron estas: no os prometo más que sangre, sudor y lágrimas. No os prometo más que sangre, sudor y lágrimas. Sí, en el caso nuestro hay sangre, sudor y lágrimas, pero miren el final, un final grandioso. Dice Santiago: recibirán la corona de vida que Dios ha prometido. Que Dios. Si es a veces tan grandioso recibir una medalla de premio en una escuela, en una oficina de gobierno, en un auditorio frente a la realeza, ¿qué no va a ser el premio que Dios nos dé cuando estemos delante de Él en la eternidad? Mire qué tremendo. No sé si usted ha visto, bueno, yo creo que sí, que cuando un atleta en los Juegos Olímpicos le dan la medalla de oro y él está frente a todo el público en el primer lugar y le colocan la medalla de oro, hay dos cosas que ocurren en ese momento. Se empieza a levantar la bandera de su país y se empieza a entonar su himno. Y se ve como muchos atletas, hombres o mujeres que tienen su medalla de oro, empiezan a llorar. Porque valió la pena el esfuerzo. Valió la pena trabajar duro. Valieron años de esfuerzo de estar entrenando y entrenando para llegar a la medalla de oro. No por ellos mismos, sino a favor de todo su pueblo, de toda su nación. Así va a ocurrir cuando estemos en el cielo. No tanto recibir la corona para nosotros mismos, sino poner el nombre al que nos salvó en la cruz. Miren qué bendición. Valdrá la pena. Que es difícil, sí, a veces es difícil. A veces la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de amistades, por causa de Cristo. Pero vale la pena. Y la última cosa, hermanos, es que veamos en el versículo 9, dice de 1 de Pedro, regresamos otra vez, capítulo 1, versículo 9, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es el fin de vuestra fe? ¿O qué es el propósito de vuestra fe? ¿O la meta de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. Aquí Pedro está hablando en este capítulo acerca de llegar a disfrutar plenamente de la salvación con el Señor. Después de padecer, de sufrir, de pasar por este mundo con tantas situaciones y necesidades, un día va a llegar el día glorioso de disfrutar plena salvación. Miren qué bendición. Terminamos, por favor, hermanos, vayan yendo, por favor, al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21 y versículo 4. Apocalipsis 21, 4, lo leemos todos juntos, dice de la siguiente manera. Apocalipsis 21, 4, todos juntos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni las primeras
Cuando lleguemos allá arriba, cuando estemos disfrutando de nuestra gran y maravillosa salvación en la eternidad con nuestro Señor, todo lo que vivimos en este mundo será como un sueño. Será nada en comparación con lo que vamos a ver. Ya no va a haber, fíjense bien las cosas que no va a haber en el cielo. No va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber clamor y no va a haber dolor. Eso ya va a quedar al estar con Él. Vale la pena sufrir por Cristo, vale la pena esforzarse a seguir la vida cristiana, vale la pena a veces pasar por momentos de tristeza, de lágrimas, por el desprecio del mundo, sí. Veámoslo a la luz de la eternidad, como nuestro Señor. Vale la pena. En esta semana vamos a ser sometidos a alguna prueba, alguna tentación. Mantengámonos firmes, clamemos al Señor, pidámosle que Él nos ayude. Recordemos las promesas grandiosas que Él nos ha dado. Démonos cuenta que Él siempre está a nuestro lado y que no va a pasar absolutamente nada sin su permiso. Mantengámonos firmes en nuestra vida. Porque si Dios por nosotros, ¿quién por nosotros? Hermanos, todo esto, diríjanos en la oración. Podemos seguir ante las pruebas que nos presenta la vida. Padre Celestial, protégenos, cuídanos. Cada uno de los que estamos aquí, te alabamos y te damos la honra y gloria que tú mereces. Ayúdanos, danos fuerza, esa fuerza que solamente tú nos das, esa fuerza que solamente emana de ti. Señor mi Dios, no nos desampares, no nos dejes. Sin duda que vamos a tener muchísimas pruebas, pero también estamos muy conscientes, Señor, que tú estás a nuestro lado y que nos vas a proteger. Padre Celestial, damos esa seguridad, que nuestra fe nos alcance para vencer esas pruebas. Que tu presencia, Señor, nos proteja y nos cuide y nos aliente. Señor Padre Celestial, muchas gracias porque has hablado a nuestro corazón, has hablado a nuestra mente y nos has dado ese privilegio de saber, Señor, que contamos contigo. Gracias, mi Dios. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te doy las gracias hoy y siempre, Señor mi Dios. Amén. 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 Que el Señor les bendiga.